Hola mis amados, muchas bendiciones para todos. Qué bueno poderlo tener en esta tarde aquí en el patio de mi casa una vez más. La semana pasada comenzamos a hablar de las bienaventuranzas y comenzamos a hablar de la primera bienaventuranza, ¿verdad? Que dice que bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hoy vamos a hablar de la segunda bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa palabra la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 4. Y cuando realmente hablamos de llorar, muchas veces pensamos en tristeza. Y la tristeza, pues, nos trae llanto, nos trae dolor. Pero cuando el Señor habla de consolación a los que lloran, el apóstol Pablo nos explica en el capítulo 7, versículo 10 de la segunda carta que le escribe a los Corintios, cuando les dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que podemos ver, mi amado, que hay una diferencia entre lo que es la tristeza basada según Dios y la tristeza que nos provoca el mundo. Y por eso es que muchas veces no entendemos esta bienaventuranza cuando pensamos y nos cuestionamos por qué tenemos que llorar, por qué tenemos que entristecernos y por qué el Señor tendrá la bendición de consolarnos cuando estamos tristes. Y es porque, como dice el apóstol Pablo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que esa tristeza, según Dios, es esa tristeza que cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios, y cuando vemos cuánto nos falta para poder alcanzar la naturaleza divina. O sea, nosotros estamos llamados, mis amados, a realmente analizarnos, a analizar nuestras vidas, analizar cuán cerca o cuán lejos podemos estar del Señor. Y cuando nosotros examinamos y analizamos ese punto en nuestras vidas, cuando nos damos cuenta cuánto realmente nos puede faltar para alcanzar la salvación y para alcanzar la vida eterna, si es en algunos casos, ¿verdad? Nos trae tristeza, pero nos trae tristeza porque es que realmente quisiéramos estar mejor y no estamos en el punto donde nosotros realmente quisiéramos estar. Y eso nos trae tristeza, pero a la misma vez esa tristeza nos trae arrepentimiento. Así que la tristeza que es según Dios nos lleva a reconocer nuestro propio pecado, nuestra incapacidad, y al mismo tiempo nos ayuda a seguir hacia adelante en el camino de la salvación y el camino de la vida eterna. Así que esa tristeza el Señor pues sabe, ¿verdad?, cómo manejarla en nosotros, trayéndonos consolación. Así que el consuelo que el Señor nos da a nosotros los que lloramos según la tristeza
que es de Dios es que el pecado que lamentan, ese pecado que lamentamos, ¿verdad? Puede llegar al fin, al término, puede culminar en nuestras vidas. Como dice Isaías 61, versículos 2 y 3, que el Señor viene a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Podemos estar afligidos en esta hora. Podemos estar cansados, ¿verdad? No solo de las consecuencias del pecado, sino también del hecho que sucede en nuestras vidas una y otra vez. Pero realmente cuando estamos afligidos porque realmente hacemos lo que no quisiéramos hacer, porque haciendo lo que hacemos ofendemos a Dios, nos entristecemos y el Señor trae consuelo a nuestras vidas. Así que es importante, mi amado, que sepamos y entendamos que Dios tiene consuelo para los que lloran. Así que vamos a ser consolados, porque la tristeza, según Dios, va a obrar arrepentimiento, lo que a su vez nos conduce a la obediencia y finalmente nos conduce a la salvación de nuestras vidas. Porque dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, mejor es el pensar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Tus lágrimas, tu lamento, el lamento nuestro, nuestras lágrimas, serán reemplazadas por óleo de alegría, porque el Señor tiene consuelo para aquellos que lloran. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo.